Retomo y continúo. Cuando se reunió toda la leña y se preparó el sitio para encender el fuego, Grot, el hombre que caminaba delante, al lado de Brun, descubrió un ascua encendida envuelta en musgo y conservada en el extremo vacío de un asta de oro. Podían prender fuego, pero cuando viajaban por territorio desconocido, era más fácil coger un carbón del fuego de un campamento y mantenerlo encendido para iniciar el siguiente que dedicarse cada noche a encender uno nuevo con materiales posiblemente inadecuados. Grot había alimentado el ascua ardiente con gran ansiedad mientras viajaban. El carbón encendido procede del fuego de la noche anterior que provenía, a su vez, de un carbón encendido en el fuego de la noche anterior a la víspera, y podía seguírsele la pista hasta el fuego que habían atizado en la boca de la vieja caverna. Para que los ritos hicieran que una nueva cueva fuera una residencia apropiada, tenían que iniciarse con el fuego de un carbón cuya lumbre original proviniera de su residencia anterior. El mantenimiento del fuego solo podía confiarse a un varón de alta jerarquía. Si el carbón llegara a apagarse, sería una señal segura de que sus espíritus protectores los habían abandonado, y Grot sería degradado de segundo al mando hasta la posición masculina más baja del clan, una humillación que no podía ni siquiera imaginarse. Gozaba de un honor muy grande, que le imponía una pesada responsabilidad. Mientras Grot colocaba cuidadosamente el trozo de carbón ardiente en un lecho de yesca seca y soplaba hasta sacar llamas, las mujeres se dedicaban a otras tareas. Con técnicas que les habían sido transmitidas desde generaciones atrás, desarrollaron rápidamente las piezas cazadas. Poco después de que el fuego ardiera alegremente, ya estaba asándose la carne atravesada por varas verdes afiladas, colocadas sobre ramas bifurcadas. El calor era tan fuerte que la tostaba rápidamente por fuera dejando el jugo dentro, de modo que cuando el fuego convirtió la leña en carbón, poco quedaba que pudiera consumir las llamas. Con los mismos afilados cuchillos de piedra que empleaban para despellejar y cortar la carne, las mujeres raspaban y rebanaban raíces y tubérculos. Llenaron de agua recipientes tejidos tupidamente a prueba de filtraciones y cuencos de madera, e introdujeron en ellos piedras calientes. Cuando éstas se enfriaban, volvían a ponerlas al fuego, al mismo tiempo que introducían otras ya calientes en el agua para que hirviera y se cocieran las verduras. Tostaron gordos gusanos hasta que se tornaron crujientes, y asaron lagartijas hasta que su ruda piel se ennegreció y estalló, dejando a la vista jugosas porciones de carne bien cocida. Isa efectuó sus propios preparativos mientras ayudaba a hacer la comida. En un cuenco de madera que había vaciado en un trozo de tronco muchos años atrás, puso agua a hervir. Lavó las raíces de lirio y las masticó hasta hacer con ellas una pulpa que escupió dentro del agua hirviendo. En otro cuenco, una parte quijada inferior de gamo en forma de taza. Aplastó hojas de trébol, midió cierta cantidad de lúpulo en polvo en su mano, hizo tiritas la corteza de aliso y vertió encima agua hirviendo. Entonces molió carne seca y dura de sus raciones de reserva para emergencias, hasta formar una tosca papilla entre dos piedras, mezclando después la proteína concentrada con agua que había servido para cocer las verduras. En un tercer cuenco, la mujer que había caminado detrás de Isa echaba de vez en cuando una mirada hacia ésta, con la esperanza de que hiciera algún comentario. Todas las mujeres y también los hombres, aun cuando no lo manifestaran, estaban consumidos por la curiosidad. Habían visto a Isa recoger a la niña, y todos habían encontrado alguna buena razón para pasar al lado de la piel de Isa una vez establecido el campamento. Se especulaba mucho sobre la razón de que la niña estuviera allí, sobre dónde estaría el resto de su gente, y por encima de todo, por qué habría permitido Brun que Isa se trajera consigo una niña, que obviamente era de los otros. Hebra sabía mejor que nadie lo presionado que se sentía Brun. Era ella quien trataba de aliviar la tensión de su cuello y sus hombros a fuerza de masajes, y era ella quien soportaba el peso de su humor nervioso, tan raro en el hombre que era su compañero. Brun era conocido por su autodominio,
y ella sabía que lamentaba sus estallidos aun cuando no incrementaría su falta admitiéndolo. Pero Hebra misma se preguntaba por qué habría permitido que aquella criatura viniera con ellos, especialmente cuando cualquier desviación de la conducta normal podría exacerbar la ira de los espíritus. Por mucha curiosidad que sintiera, Hebra no hizo preguntas a Isa, y ninguna de las demás mujeres gozaba de posición suficientemente alta para considerar siquiera la posibilidad de hacerlo. Nadie molestaba a una curandera cuando ésta se encontraba tan visiblemente ocupada en su magia. E Isa, por su parte, no estaba de humor para charlar ociosamente. Su preocupación estaba centrada en la niña, que necesitaba su ayuda. También Creve estaba interesado en la niña, pero Isa agradecía su presencia. Le observó con silenciosa gratitud cuando el mago se acercó a la niña inconsciente. La contempló reflexivamente un buen rato y después, apoyando su báculo contra una roca, se puso a hacer movimientos ondulantes por encima de ella, con su única mano, una invocación a los espíritus benévolos para que la ayudaran a restablecerse. La enfermedad y los accidentes eran manifestaciones misteriosas de la guerra entre los espíritus. La magia de Isa procedía de espíritus protectores que actuaban por intermedio de ella, pero ninguna curación resultaba completa sin el hombre santo. Una curandera era un simple agente de los espíritus. Un mago intercedía directamente ante ellos. Isa no sabía por qué la preocupaba tanto una niña tan diferente del clan, pero deseaba que viviera. Una vez que Mogur hubo terminado, Isa cogió a la niña en sus brazos y la llevó hasta la poza que había al pie de la cascada. La sumergió toda, dejándole solo la cabeza fuera, y lavó la tierra y el lodo seco que cubría el delgado cuerpecillo. El agua fría despertó a la niña, pero estaba delirando. Se agitaba, se retorcía, llamaba y emitía sonidos diferentes a todo lo que había oído anteriormente. Isa estrechó a la niña contra su cuerpo mientras regresaba emitiendo agradables murmullos que sonaban a suaves gruñidos. Con suavidad, a la vez que con experimentada eficacia, Isa lavó las heridas con un trozo de piel de conejo porosa, previamente empapada en el líquido caliente en que había hervido la raíz del lirio. Entonces quitó la pulpa roja, la puso directamente sobre las heridas, la cubrió con la piel de conejo y envolvió la pierna de la niña en tiras de suave gamuza para mantener la cataplasma en su sitio. Sacó del cuenco de hueso el trébol molido, las tiras de corteza de aliso y las piedras con una ramita en forma de horquilla, y lo puso a enfriar junto al tazón de caldo caliente. Creve hizo un ademán interrogativo hacia los tazones. No era una pregunta directa, ni siquiera Mogur preguntaría directamente a una curandera acerca de su magia. Solo revelaba interés. A Isa no le importaba que su hermano mostrara interés. Él, mejor que nadie, apreciaba su sabiduría. Empleaba algunas de las mismas hierbas que ella, pero para diferentes fines, excepto en las reuniones de clanes, donde había otras curanderas. Hablar con Creve era lo más parecido a una discusión con una colega profesional. Esto destruye los malos espíritus que causan la infección, explicó Isa, con gestos, señalando la solución antiséptica de raíz de lirio. Una cataplasma de raíz extrae los venenos y ayuda a sanar la herida. Cogió el cuenco de hueso y metió dentro de un dedo para comprobar la temperatura. El trébol fortalece el corazón para combatir contra los malos espíritus, lo estimula. Isa articulaba pocas palabras cuando hablaba, y lo hacía sobre todo para dar énfasis a lo que decía. La gente del clan no podía articular suficientemente bien como para tener un lenguaje verbal completo. Se comunicaban más bien mediante gestos y movimientos, pero su lenguaje mímico era plenamente comprensible y abundaba de matices. El trébol es alimento. Anoche lo comimos, señaló Creve. Sí, asintió Isa, y también esta noche. La magia consiste en la manera de prepararlo. De un manojo grande hervido en poca agua se extrae lo necesario y se tiran las hojas. Creve hizo señas de que comprendía, y ella prosiguió. La corteza de aliso limpia la sangre, la purifica, saca los espíritus que la envenenan. También has empleado algo de tu bolsa de medicinas. Lúpulo pulverizado, los conos maduros con pelillos para calmarla y hacer que duerma. Mientras pelean los espíritus, ella necesita descansar. Creve asintió nuevamente con la cabeza. Estaba familiarizado con las virtudes soporíficas del lúpulo, que producía un estado de euforia leve en otro uso distinto.
Aunque siempre le interesaban los tratamientos de Isa, pocas veces revelaba nada respecto a las maneras en que él mismo utilizaba la magia vegetal. Esos conocimientos esotéricos eran para los mogures y sus acólitos, no para las mujeres, aunque fueran curanderas. Isa sabía mucho más sobre las propiedades de las plantas que él, y Mogur tenía miedo de que ella dedujera demasiado. Sería muy poco propicio que adivinara mucho acerca de su magia. ¿Y el otro tazón? Preguntó. Es solo caldo. La pobre criatura estaba medio muerta de hambre. ¿Qué crees tú que haya podido sucederle? ¿De dónde vendrá? ¿Dónde estará su gente? Seguramente anduvo vagando por ahí días enteros. Solo los espíritus lo saben, replicó Mogur. ¿Estás segura de que tu magia curativa obrará en ella? No es del clan. Debería obrar. También los otros son humanos. ¿Recuerdas que nuestra madre nos contaba la historia de aquel hombre con un brazo roto al que su madre ayudó? La magia del clan surtió efecto en él, aun cuando decía nuestra madre que tardó en recuperarse de la medicina para dormir más tiempo de lo que se esperaba. Es una lástima que nunca hayas conocido a la madre de nuestra madre. Era una curandera tan buena que venía gente de los demás clanes para consultarla. Lástima que se fuera al mundo de los espíritus tan pronto después de tu nacimiento, Isa. Ella me contó lo del hombre, y también lo hizo el Mogur anterior a mí. El hombre se quedó algún tiempo después de restablecerse y casó con el clan. Debe de haber sido buen cazador, pues se le permitió unirse a una ceremonia de caza. Es verdad, son humanos, pero también diferentes. Mogur se interrumpió. Isa era demasiado sagaz, no se le podía decir mucho, so pena de que comenzara a sacar algunas conclusiones respecto a los ritos secretos de los hombres. Isa volvió a examinar sus tazones, y entonces, colocando la cabeza de la niña sobre su regazo, se puso a alimentarla a pequeños sorbos con el contenido del tazón de hueso. Fue más fácil suministrarle el caldo. La niña murmuró algo incoherente y trató de apartar la medicina amarga, pero hasta en medio de su delirio su cuerpo hambriento anhelaba comer. Isa la sostuvo hasta que se sumió en un sueño tranquilo. Luego comprobó los latidos de su corazón y su respiración. Había hecho todo lo que podía. Si la niña no había traspasado el límite de su resistencia, tenía una oportunidad. Ahora le correspondía a los espíritus y a la fuerza interior de la niña hacer el resto. Isa vio que Brun se acercaba a ella y que la miraba con disgusto. Se levantó rápidamente y corrió para ayudar a servir la cena. El jefe había apartado de su mente a la niña extraña, una vez pasada su reflexión inicial, pero ahora abrigaba ciertas reservas. Aun cuando era costumbre apartar la mirada para evitar quedarse mirando a la gente que hablaba entre sí, no pudo dejar de observar lo que estaba comentando su clan. Al ver que estaban intrigados porque él había permitido que la niña viniera con ellos, también él comenzó a hacerse preguntas. Comenzó a temer que la ira de los espíritus fuera en aumento debido a la extraña criatura que había entre ellos. Se desvió para cruzarse con la curandera, pero Krev le vio y se lo llevó aparte. ¿Pasa algo malo, Brun? Pareces preocupado. Isa debe dejar aquí a la niña, Mogur. No es del clan. Los espíritus se van a disgustar si sigue con nosotros mientras buscamos una caverna nueva. No debería haber permitido que Isa la trajera. No, Brun, le contradijo Mogur. Los espíritus protectores no están enojados por la bondad. Ya conoces a Isa. No puede soportar ver que algo sufre sin prestar su ayuda. ¿No crees que también los espíritus la conocen? Si no quisieran que Isa la ayudara, la niña no habría sido puesta en su camino. Tiene que haber alguna razón para ello. De todos modos, la niña puede morir, Brun. Pero si Ursus quiere llamarla al mundo de los espíritus, deja que él tome la decisión. Ahora no interfieras. Seguramente morirá si la dejamos aquí. A Brun no le gustaba aquello. Había algo en la niña que le molestaba, pero sometiéndose al superior conocimiento que Mogur tenía en lo referente al mundo de los espíritus, dio su aquiescencia. Krev se quedó sentado, sumido en un silencio contemplativo, después de la cena, esperando que todos terminaran de comer para poder iniciar la ceremonia vespertina, mientras Isa le arreglaba su lecho y hacía los preparativos para la mañana siguiente. Mogur había prohibido que hombres y mujeres durmieran juntos antes de que se encontrara otra cueva, para que los hombres pudieran concentrar todas sus energías en los rituales y que cada quien tuviera la impresión de estar esforzándose por lograr un nuevo hogar. A Isa no le afectaba. Su compañero había sido uno de los que habían muerto en el derrumbe.
había llevado su luto con el pesar debido en su funeral. Habría dado mala suerte no hacerlo, pero no se sentía desdichada por su pérdida. No era un secreto que había sido un hombre cruel y exigente. Nunca había existido afecto entre ellos. Ella no sabía lo que decidiría hacer Brun con ella, ahora que estaba sola. Alguien tendría que sustentarla, a ella y a la criatura que llevaba en su seno. Lo único que esperaba era poder seguir cocinando para Cref. Él había compartido su fuego desde el principio. Isa comprendía que a él tampoco le agradaba a su compañero, aun cuando nunca se inmiscuyó en los problemas internos de sus relaciones. Siempre había considerado Isa que era un honor cocinar para Mogur. Más aún, había desarrollado un vínculo de afecto hacia su hermano semejante al que muchas mujeres llegan a experimentar por su compañero. Isa sentía a veces lástima por Crep. Podría haber tenido compañera propia si hubiera querido, pero ella sabía que, a pesar de su gran magia y su situación privilegiada, ninguna mujer miraba jamás su cuerpo deforme y su rostro cubierto de cicatrices sin sentir asco, y estaba segura de que él lo sabía. Nunca tomó compañera y se mantuvo apartado. Eso incrementaba su categoría. Todos, incluyendo a los hombres, con excepción tal vez de Brun, temían a Mogur, o lo miraban con un temor reverente. Todos menos Isa, que había conocido su dulzura y su sensibilidad desde que nació. Era una parte de su naturaleza que Mogur desvelaba muy pocas veces. Y esa parte de su propia naturaleza era lo que ocupaba en aquellos momentos los pensamientos del gran Mogur. En vez de meditar sobre la ceremonia de aquella noche, estaba pensando en la niña. A menudo había sentido curiosidad sobre su especie, pero la gente del clan evitaba a los otros en lo posible, y hasta entonces nunca había visto a uno de sus miembros jóvenes. Sospechaba que el terremoto tenía algo que ver con que anduviera sola, aun cuando le sorprendía que hubiera gente de aquella tan cerca. Por lo general vivían mucho más al norte. Observó que algunos hombres abandonaban el campamento y entonces se levantó apoyándose en su báculo para vigilar los preparativos. El ritual era prerrogativa y deber masculino. En muy raras ocasiones se permitía que las mujeres tomaran parte en la vida religiosa del clan, y les estaba totalmente prohibido asistir a estas ceremonias. No podría haber desastre tan grande como que una mujer presenciara los ritos secretos de los hombres. No solo traería mala suerte, sino que alejaría a los espíritus protectores. El clan entero moriría. Pero no había mucho peligro de que eso sucediera. Nunca se le ocurría a una mujer aventurarse por las cercanías de un ritual tan importante. Ellas esperaban esos momentos para descansar, liberadas de las exigencias constantes de los hombres y de la necesidad de portarse con el decoro y el respeto debidos. Era muy duro para las mujeres tener a su vera a los hombres todo el tiempo, especialmente cuando estos se mostraban tan nerviosos y se desahogaban con sus compañeras. En circunstancias normales, ellos se iban de cacería durante prolongados espacios de tiempo. Las mujeres sentían la misma ansia por encontrar un nuevo hogar, pero no podían hacer gran cosa. Brun fijaba la dirección que habían de seguir, y a ellas no se les pedía consejo, ni podrían haberlo dado. Las mujeres dependían de sus hombres para dirigir, asumir responsabilidades y tomar decisiones importantes. El clan había cambiado tan poco en casi 100.000 años que ahora todos se sentían incapaces de cambiar, y comportamientos que otrora fueran adaptaciones de convivencia se habían quedado fijados genéticamente. Tanto hombres como mujeres aceptaban sus papeles sin discutir. Eran inflexiblemente incapaces de asumir cualquiera otros. Eran tan incapaces de tratar de cambiar sus relaciones como de intentar tener un tercer brazo o modificar la forma de su cerebro. Una vez que los hombres se alejaron, las mujeres se reunieron alrededor de Hebra, con la esperanza de que Isa se les uniera para poder satisfacer su curiosidad. Pero Isa estaba agotada y no quería dejar sola a la niña. Se tendió a su lado tan pronto como Cref se alejó
y envolvió su cuerpo y el de la niña con su capa de piel. Durante un rato se quedó observando a la niña bajo la luz mortecina del fuego que se apagaba. Qué cosita tan peculiar, se decía. En cierto modo, más bien fea. Tiene la cara tan plana, con esa frente abombada y alta, y esa naricilla tan chiquita, y qué protuberancia ósea tan rara debajo de la boca. Me pregunto qué edad tendrá. Más joven de lo que pensé al principio. Está tan alta que lleva engaño, y tan flaca que siento todos sus huesos. Pobre criatura. ¿Cuánto llevará sin comer, vagando sola por ahí? Isa rodeó con su brazo protector a la criatura. La mujer que había ayudado incluso a crías de animales no podía ser menos por la flacucha y desnutrida niña. El tierno corazón de la curandera se volcó sobre la vulnerable criatura. Mogur se mantuvo aparte mientras los hombres iban llegando y ocupaban su lugar detrás de las piedras, que habían sido ordenadas en un pequeño círculo dentro de un círculo de antorchas. Más amplio. Estaban en la estepa abierta, lejos del campamento. El mago esperó a que todos los hombres hubieran tomado asiento y un poco más, y entonces avanzó al centro del círculo con una rama de madera aromática ardiendo. Puso la pequeña antorcha en el suelo delante del lugar vacío detrás del cual estaba su báculo. Se quedó muy erguido, sobre su pierna buena, en medio del círculo y miró por encima de las cabezas de los hombres sentados, a lo lejos, con una mirada soñadora y desenfocada, como si estuviera viendo con su único ojo un mundo que para los demás era invisible. Envuelto en su gruesa piel de oso cavernario, que disimulaba las formas irregulares de su cuerpo asimétrico, conformaba una presencia imponente, aun cuando extrañamente irreal. Un hombre, y sin embargo, con su forma distorsionada, no del todo un hombre, ni más ni menos, sino diferente. Sus mismas deformidades le prestaban una cualidad sobrenatural que nunca era tan aterradora como cuando Mogur dirigía una ceremonia. De repente, con un gesto ceremonioso, presentó una calavera. La sostuvo muy por encima de su cabeza, con su fuerte brazo izquierdo, y la hizo girar lentamente, formando un círculo completo, para que todos y cada uno de los hombres pudiera ver la forma grande, característica, abombada. Los hombres se quedaron mirando la calavera del oso cavernario que brillaba, en su blancura, a la luz vacilante de las antorchas. La puso enfrente de la pequeña antorcha que había en el suelo y se agachó detrás de ella, cerrando el círculo. Un joven quien se encontraba a su lado se puso en pie y cogió un cuenco de madera. Tenía más de 11 años y la ceremonia de su virilidad se había verificado poco antes del terremoto. Gup había sido escogido como acólito cuando era pequeño y a menudo había auxiliado a Mogur en los preparativos, pero los acólitos no podían tomar parte en una ceremonia real mientras no fueran hombres. La primera vez que Gup desempeñó su nuevo papel fue después de iniciada la búsqueda y todavía estaba nervioso. Encontrar una cueva tenía para Gup un significado especial. Era su oportunidad para aprender del propio Gran Mogur los detalles de una ceremonia que se celebraba pocas veces y que era difícil de describir, mediante la cual una caverna se volvía aceptable como residencia. De niño temía al mago, aun cuando comprendía el honor que representaba haber sido elegido. Desde entonces el joven había aprendido que el inválido no era solamente el más experto Mogur de todos los clanes, sino que además tenía un corazón dulce y amable, debajo de su aspecto austero. Gup respetaba a su mentor y lo amaba. El acólito había comenzado a preparar la bebida que había en el cuenco tan pronto como Brun dio órdenes de detenerse. Comenzó machacando entre dos piedras plantas enteras de datura. La parte difícil consistía en calcular la cantidad y proporción de hojas, tallos y flores que habrían de emplearse. Se echaba agua hirviendo sobre las plantas machacadas y la mezcla se quedaba en maceración hasta la ceremonia. Gup había vertido la fuerte infusión de datura en el cuenco especial de ceremonias, filtrándola entre sus dedos justo antes de que Mogur ingresara en el círculo, y esperaba ansiosamente que el hombre santo diera su aprobación con un movimiento de la cabeza. Mientras Gup lo sostenía, Mogur tomó un sorbo, aprobó con un gesto y después bebió.
Gup exhaló un suspiro sordo de alivio. Entonces fue pasando el cuenco a cada uno de los hombres, por orden jerárquico, comenzando por Brun. Él lo sostenía mientras bebían, controlando la parte que cada uno tomaba, y él fue el último en beber. Mogur esperó a que Gup se sentara, y entonces hizo una seña. Los hombres empezaron a golpear la tierra rítmicamente con el extremo romo de sus lanzas. El sordo golpeteo de las lanzas pareció intensificarse cada vez más hasta que no se oyó ningún otro sonido. Todos se sintieron contagiados por aquel redoble regular. Después se pusieron en pie y comenzaron a moverse siguiendo el compás. El hombre santo contemplaba la calavera y su intensa mirada atrajo la atención de los hombres hacia la reliquia sagrada como si él los obligara. Determinar el momento oportuno era lo fundamental, y él era maestro de la oportunidad. Esperó justo lo suficiente para que la tensión alcanzara su cima. Un poco más y ese punto de máxima inflexión se habría disipado, y entonces miró a su hermano, el hombre que encabezaba al clan. Brun se puso de cuclillas delante de la calavera. Espíritu del bisonte, tótem de Brun, entonó Mogur. En realidad solo pronunció una palabra, Brun. Lo demás lo dijo con gestos de su única mano sin vocalizar ninguna palabra más. Todo lo que vino después fueron movimientos formales, el viejo lenguaje mudo empleado para comunicarse con los espíritus y con otros clanes, cuyas pocas palabras guturales y gestos de las manos eran distintos, con símbolos silenciosos. Mogur imploró al espíritu del bisonte